Buen día, espero que estén bien. Vamos a estar hablando en este video de la integración trigonométrica, también conocido como métodos para integrales con funciones trigonométricas. Lo que vamos a discutir es, ¿verdad?, cuándo se utiliza este método y las diferentes estrategias para manejar este tipo de funciones trigonométricas en las integraciones. ¿Cuándo se usan estos métodos? Estos métodos de integrales trigonométricas se utilizan cuando tenemos combinaciones de funciones trigonométricas multiplicándose. Usualmente vamos a notar que estas funciones están elevadas a potencias mayores de 1. Por lo tanto, crea dificultad para escoger la sustitución u apropiada. Lo que se tiende a hacer es utilizar una estrategia para reescribir la expresión y luego escogemos nuestra sustitución. Eso lo veremos más adelante. Bien, ahora vamos a entrar a discutir las distintas estrategias para atacar los diferentes tipos de ejercicios, ¿verdad? Hay como 5 casos diferentes, pero realmente al final del día todos se parecen mucho. La variación no es tanta. Ok, vamos a empezar con el caso A. Si la potencia del coseno es impar, esa es la palabra clave, impar, vamos a sacar un factor del coseno y utilizando la expresión coseno cuadrado igual a 1 menos seno cuadrado, expresamos los restantes factores de coseno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Verdad? A manera de ejemplo, esto se ve de la siguiente manera. Si tenemos una integral de esta forma, vamos a decir seno cuadrado de x coseno al cubo de x, pues lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un factor del coseno ¿okay? Sacamos un factor porque tenemos un coseno al cubo y luego nos dice que vamos a convertir los cosenos cuadrados a 1 menos seno cuadrado. ¿Okay? Utilizando esa identidad que nos presenta el libro. Y al final, pues lo que hacemos es sustituir u igual a seno de x. ¿Ok? Y esos serían los pasos para lidiar con este tipo de problemas. ¿Ok? La parte de la sustitución la podemos hacer ahorita, ¿verdad? Porque voy a cubrir este ejemplo más tarde con más detalle, pero es para que vean cómo es que funciona el esquema. ¿Verdad? El esquema es tener la integral y después tú, siguiendo las estrategias, tú vas reescribiendo el problema. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve la parte B. Aquí está hablando en la parte B si el seno es impar. En este caso, en vez de ser el coseno impar, es el seno. Y pues prácticamente vamos a utilizar la misma estrategia, ¿verdad? Tenemos B integral, vamos a hacerla al revés, seno al cubo, coseno cuadrado. Esto va a ser equivalente. Bueno, pues nos dice que separemos un factor del seno. Y luego de separar el factor del seno, lo que vamos a hacer es convertir los senos cuadrados en 1 menos coseno. ¿Okay? En 1 menos coseno cuadrado. Y luego de eso, pues sustituimos u igual a coseno. ¿Okay? Y el C es para cuando las potencias son pares.
¿verdad? Estamos hablando de potencias pares. Ahí vamos a usar las identidades de medio ángulo. Si tenemos un ejemplo como este, utilizamos las identidades que nos presenta el libro, ¿verdad? En este caso tenemos seno cuadrado, tendríamos la integral de 1/2, 1 menos coseno de 2x. Y esta integral se puede resolver mucho más fácilmente que la integral que teníamos anterior. En este caso, ¿verdad? A método de ejemplo, sacamos el 1/2 fuera de la integral, tenemos 1 menos coseno de 2x de x. Entonces integramos 1 menos coseno de x, que eso sería 1/2 por x, que es la integral de 1, menos la integral de coseno es seno de 2x sobre 2, porque hay un 2 adentro del argumento del coseno. Se nos olvidó el más c, pero lo voy a poner aquí abajo. Y esa sería, ¿verdad?, la forma en que atacaríamos los ejemplos o los problemas de la forma C. Bien, ahora vamos a trabajar con integrales trigonométricas que tienen multiplicaciones de tangente y secante a diferentes potencias. Y es parecido a los ejemplos anteriores. Hay diferentes casos. En este caso, el caso A nos pide que la secante tenga una potencia par y vamos a guardar un factor de secante cuadrado. Luego vamos a utilizar la identidad secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado. Luego de entonces reescribir la expresión utilizando estos pasos, ejercemos la sustitución u igual a tangente de x. Ok, vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a decir que tenemos la integral tangente cuadrado de x por secante a la 4 de x. Ok, pues entonces vamos a hacer lo que nos dice ahí y vamos a guardar un factor de secante cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a sacar un secante cuadrado del secante a la 4. Ok. Y de esta forma, pues sacamos un secante cuadrado del secante a la 4. Y ahora todos los otros términos que tengan secante cuadrado, vamos a convertirlos en 1 más tangente cuadrado. Por lo tanto, tenemos tangente cuadrado de x por 1 más tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x. ¿Verdad? El último secante lo dejamos expresado como secante cuadrado porque ese es el secante cuadrado que estamos guardando. Y hacemos la sustitución u igual a tangente de x. Ok, para la parte B, vamos a observar que la potencia debe ser impar y vamos a guardar un factor de secante por tangente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos secante al cubo de x por tangente al cubo de x. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar un factor del secante y sacar un factor del tangente. De la siguiente manera, vamos a tener secante cuadrado de x por tangente cuadrado de x por secante de x tangente de x.
¿Qué fue lo que hice? Pues del secante, del secante al cubo saqué un secante y de la tangente al cubo saqué una tangente. Vemos que el factor que guardamos está aquí. Y ahora vamos a convertir todas las tangentes cuadradas en secante cuadrado menos 1. Tenemos secante cuadrado de x. Los tangentes cuadrados se convierten en secante cuadrado de x menos 1 por secante de x tangente de x, que es el término que decidimos guardar. Y entonces ejercemos la sustitución u igual a secante de x. Ok, más adelante vamos a discutir ejemplos completos, ¿verdad? No solamente hasta la sustitución. Y nada, vamos a discutir esos ejemplos, vamos a ver cómo es que se hacen, vamos a ver cómo entonces también se ejerce el proceso de la sustitución y vamos a ver, ¿verdad?, los resultados que llegamos. Hay dos integrales en particular que no necesariamente se dejan llevar por estos métodos. Usualmente lo que hacemos es que estas dos antiderivadas no las aprendemos de memoria, ¿verdad? Que sería la antiderivada de tangente de x, que sería el logaritmo natural de secante de x más c, y la antiderivada de secante de x, que sería el logaritmo natural de secante de x más tangente de x más c. Estas integrales las vamos a estar usando y como son tan comunes, lo que se tiende a aprenderse de memoria o usar las tablas de antiderivadas para no tener que estar haciendo un procedimiento igual todo el tiempo cada vez que aparezcan estas integrales en los problemas. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, hacer el ejercicio completo, hacer la sustitución y evaluar la integral como tal. Vamos a utilizar el ejemplo que di al principio, que era la integral de seno cuadrado de x coseno al cubo de x. Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos una integral de esta forma, que tenemos un seno a una potencia y un coseno a otra potencia, si el coseno era impar, guardábamos un factor del coseno, en el cual tenemos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x por coseno de x. Y entonces convertíamos todos los cosenos en seno utilizando la identidad coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, haciendo uso de esa identidad, se obtiene 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x. Ok, entonces cuando llegamos a este paso, lo que hacemos es que hacemos una sustitución. Y la sustitución que se hace es u igual a seno de x. Ok, entonces ahora utilizando, ¿verdad?, la sustitución, tenemos que conseguir un diferencial, lo cual hacemos derivando la u con respecto de x. Tenemos que du de x es igual a la derivada de seno es coseno. Y ahora despejamos por du. Tenemos du igual a coseno de x. Y eso sería multiplicando ambos lados por el de x. Se cancelan los de x y obtenemos entonces du igual a coseno de x. Entonces vemos que du es igual a coseno de x. Y eso es todo esto. Todo ese pedazo lo vamos a sustituir por du. Y haciendo esos cambios,
tenemos las siguientes expresiones. Sabemos que u es igual a seno de x, por lo tanto, en todos los factores que diga seno, vamos a sustituir u. Por lo tanto, tenemos u cuadrado por 1 menos u cuadrado por coseno de x, y eso es igual a u, a de u, perdón. Y ahora, esto se convirtió en un problema mucho más sencillo que sí podemos resolver. Y lo que vamos a hacer es multiplicar esos polinomios y nos queda u cuadrado menos u a la 4 de u. Utilizando la regla de potencias para integrales, nos queda la siguiente antiderivada: u al cubo sobre 3 menos u a la 5 sobre 5 más c. Pero no hemos terminado porque tenemos que resustituir la sustitución inicial que hicimos, que habíamos dicho que u es igual a seno de x. Por lo tanto, donde haya una u, volvemos a poner seno. Tenemos seno al cubo de x sobre 3 menos seno a la 5 de x sobre 5 más c. Y ya con esto terminamos el problema. Bueno, continuando con nuestro siguiente ejemplo, el ejemplo que voy a utilizar ahora va a ser el ejemplo de la integral de secante al cubo de x tangente al cubo de x. Para este ejemplo lo que hacíamos era que, como veíamos que el tangente estaba elevado a un exponente impar, separábamos un secante y un tangente y luego pues hacíamos una sustitución de la identidad pitagórica. Y esto se ve de la siguiente manera. Tenemos secante cuadrado de x por tangente cuadrado de x y separamos el factor de secante de x tangente de x. Ahora todos los tangentes cuadrados los convertimos en secante cuadrado de x menos 1 usando la siguiente identidad. ¿Verdad? Que esta identidad se deriva de la identidad pitagórica. Ahora hacemos la sustitución de la identidad y tenemos tangente de x tangente de x de x. ¿Okay? Lo que hicimos fue sustituir el tangente cuadrado por un secante cuadrado de x menos 1 y luego esto nos lleva a hacer la siguiente sustitución. Hacemos la sustitución u igual a secante de x. Y ahora tenemos que buscar un du. Derivando esto con respecto de x, se obtiene la derivada de secante de x es secante de x tangente de x. Multiplicamos ambos lados por dx y nos queda que du es igual a secante de x tangente de x. Y eso nos dice que todo esto que tenemos aquí se convierte en nuestro du. Ahora hacemos la sustitución. Y esto resulta en que todas las cosas que tengan secante vamos a sustituir una u. Tenemos entonces u cuadrado por u cuadrado menos 1 por secante de x tangente de x, que eso es igual a du.
Y ahora resolvemos esta integral, una integral mucho más sencilla. Multiplicamos los polinomios. Tenemos u a la 4 menos u a la 2 de u. Esto nos resulta en u a la 5 sobre 5 menos u a la 3 sobre 3 más c. Y procedemos a resustituir la sustitución que hicimos. Y esto nos queda secante a la 5 de x sobre 5 menos secante a la 3 sobre 3 más c. Y ya con esto estaríamos terminando el problema. Eso es todo por esta sección. Espero que les haya sido útil. Mucho éxito en sus estudios y metan mano.